Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Disraeli. Benjamin Disraeli, que nació en 1804 y murió en 1881, fue un aristócrata, político y escritor del Reino Unido. Fue elegido primer ministro en 2 ocasiones del Reino Unido y es una de las figuras más importantes de la historia británica. También es conocido como conde de Beaconsfield o Lord Beaconsfield. Podemos decir que Disraeli fue el primer hombre nacido judío que se convirtió en presidente de Gran Bretaña, aunque pasó a ser anglicano a la edad de 12 años cuando su padre tuvo una disputa con su sinagoga. Es también considerado un extraordinario filósofo político, al que se le atribuye haber sentado las bases de lo que hoy se conoce como el Partido Conservador, y que además se convirtió en la acción política dominante de su país durante mucho tiempo. Fue miembro y líder de la Cámara de los Comunes, así como canciller de Hacienda antes de convertirse en primer ministro en el año 1868. Disraeli también fue un autor de distintas obras de ficción que se publicaron incluso mientras ejercía como primer ministro. Es también recordado por su influyente voz en los asuntos mundiales y también por sus controversias políticas con el líder del Partido Liberal. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas del propio Benjamin Disraeli. Dice Disraeli: el tiempo es precioso, pero la verdad es más preciosa que el tiempo. Ciertamente la vida está hecha de tiempo, pero ese tiempo hay que saber aprovecharlo, hay que saber utilizarlo, y como mejor se utiliza es siempre diciendo la verdad y siempre estando alerta ante posibles engaños, mentiras, manipulaciones, etc. Por tanto, ambos conceptos, el del tiempo y el de la verdad, son esenciales para una vida realmente humana y realmente positiva y provechosa. Por otra parte, también él reconocía que la vida es compleja en muchas ocasiones para todas las personas, y así lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: nada en la vida es más notable que la ansiedad innecesaria que sufrimos y generalmente nos creamos. En efecto, muchas personas se preocupan excesivamente por asuntos cotidianos, por asuntos vitales, que definitivamente el paso del tiempo, el transcurso de los días, irá desdibujando esos problemas y ciertamente los resolverá el propio tiempo. Y ciertamente, como somos seres también finitos, seres que tenemos una vida relativamente breve, tampoco es preciso preocuparse demasiado por nada. En cualquier caso, pues él notaba, incluso en su época, en el siglo XIX en el que vivió, que había muchas situaciones de ansiedad excesiva en los ciudadanos en general, y él lo notaba y ciertamente pues consideraba que era algo digno de mención y que se podía analizar, porque él observaba, tenía una sensibilidad también muy notable para darse cuenta de los problemas de ansiedad que padecía la sociedad británica de los años 1850, 60, 70, etc. Otra de las frases brillantes de Benjamin Disraeli, de este gran político británico, es la siguiente. Dice: estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor. En ese sentido, pues tiene una actitud optimista, una actitud positiva, porque es consciente de que el azar influye de una manera muy considerable en la vida humana, pero así todo, pues también es consciente de que muchas veces el propio azar juega a nuestro favor, no siempre juega en contra de los sujetos, de los individuos. Por tanto, en ese sentido, tiene una visión realmente pues esperanzada de lo que es la realidad humana, de lo que es el mundo, de lo que es las relaciones pues interhumanas, etcétera. También él reconoce el poder del saber, el poder también de la información, y así lo expresa en esta frase, en la que dice: por norma, el que tenga más información tendrá el mayor éxito en la vida. Parece que establece una relación directa o proporcional entre más cantidad de información en la mente de una persona, más saber, más conocimiento y generalmente mayor éxito y mejores resultados en lo que pretende conseguir en su propia existencia. En este sentido se adelanta pues a lo que posteriormente se diría
por parte de distintos comunicólogos, filósofos, sociólogos, etcétera, durante el siglo XX y también en este siglo XXI en el que estamos. Realmente, actualmente vivimos en el mundo de la comunicación, en el mundo digital, en el mundo pues informatizado, digitalizado, y esto es algo que él pues no podía sospechar en pleno siglo XIX, pero ya en ese mismo siglo él notaba la gran importancia del conocimiento de la información. Y también pues esto es algo digno de destacar en su figura intelectual, cómo era capaz de saber perfectamente medir la repercusión del conocimiento de la información en el desarrollo de la propia existencia. Por otra parte, también tiene otras frases en las que pues establece, o por lo menos afirma, algunos principios básicos de lo que es, diríamos, el pensamiento y la acción. Y la frase es la siguiente: la experiencia es hija del pensamiento y el pensamiento es el hijo de la acción. En esta frase realmente, a mi juicio, valora más la acción que solamente el pensamiento contemplativo, especulativo, que no baja a la realidad y desarrolla acciones en un sentido o en otro. Por lo tanto, también aquí en esta frase matiza que la experiencia empírica es esencial, pero también tiene que ser pensada esa experiencia, o repensada, estudiada, analizada, para conseguir mejores resultados en todos los órdenes. Por otra parte, pues él mismo reconoce que en relación con la vida, pues hay mucho que decir en cuanto al tiempo de vida. Y dice: la vida es demasiado corta para ser pequeña, en el sentido de que puede ser engrandecida precisamente por su brevedad y por la intensidad con la que se puede vivir la misma. Y en ese sentido, pues diríamos que anima a vivirla con la mayor intensidad posible y sobre todo a que sea una vida grande, una vida llena de sentido, llena de experiencias, llena de actividades, llena de acción, porque eso es lo que realmente nos va a quedar en el presente como algo satisfactorio y también en el futuro. También, por otra parte, el propio Disraeli era consciente de las dificultades de la propia existencia y en otra de sus frases revela su pensamiento al respecto y dice: no hay educación como la adversidad. En efecto, porque en las adversidades las personas sacan recursos aparentemente de donde no los hay, buscan soluciones que pueden parecer casi imposibles a priori, pero las obtienen precisamente aguzando sus sentidos, intensificando su atención y sobre todo dando grandes esfuerzos o realizando pues un enorme sacrificio por conseguir lo que quieren. Y en ese sentido, pues efectivamente, en muchas situaciones la adversidad nos enseña muchísimo. Por supuesto, no es deseable en sí misma la adversidad para nadie, pero realmente está claro que ante las dificultades nos podemos crecer y mucho. Y eso lo sabía perfectamente Disraeli. También él consideraba que había que vivir la vida, tanto la vida política como la vida personal, etcétera, la vida en general, incluso desde una perspectiva filosófica, pues de una manera ambiciosa, de una manera positiva, porque si no podemos caer en engrandecer lo pequeño y eso nos perjudica. Por eso dice: las pequeñas cosas afectan a las pequeñas mentes. Es adecuado tener pues una mente amplia, una mente grande, que sepa luchar por lo que merece la pena, que sepa desarrollar la vida tal como quiere esa misma persona, superando todo tipo de obstáculos, todo tipo de problemas, todo tipo de desafíos y de retos. Y eso es lo que hace una vida realmente grande, no una vida pequeña, y eso es lo que pretende el propio Disraeli, no solamente con su trayectoria política, su trayectoria intelectual, sino también eso lo plantea como un consejo en general para cualquier persona. Por otra parte, también hay una frase que puede sonar paradójica o contradictoria, pero que revela grandes verdades, y es la siguiente. Dice Disraeli:
Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Esto pues es una frase que se comenta por sí misma y quiere decir que la civilización, la humanidad no aprende de las guerras porque siguen produciéndose continuamente de una manera constante. Y es algo que, diríamos, sabemos que las guerras causan muchísimas muertes, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, pero siguen produciéndose. En ese sentido, parece que no aprendemos del curso de la historia, está claro. En relación con las cualidades del carácter, diríamos, de la personalidad, pues hay una frase notable también del propio Disraeli que dice: la paciencia es un ingrediente necesario del genio. En efecto, realmente, diríamos, los grandes genios, o los genios en general, han destacado por tener una extraordinaria perseverancia, tenacidad, en definitiva, paciencia, para seguir sus impulsos, sus ideas creativas, sus proyectos, sus invenciones, etc. Y de esa manera conseguir sus propósitos. Por lo tanto, el talento y el genio necesitan de la paciencia. Y es algo yo que considero irrefutable, indiscutible, si queremos progresar de una manera, diríamos, potente. Por otra parte, también tiene otra frase de Israel relacionada con esta que acabo de comentar un poco, que dice que el hombre solo es grande cuando actúa desde la pasión. Porque en efecto, para realizar cualquier tarea de mérito, cualquier tarea notable o significativa, pues hay que derrochar pues actividad, acción, esfuerzo, y eso se hace mejor precisamente desde la pasión, desde la emoción, podríamos decir también. Hay que poner todos los medios para hacer lo que se quiere hacer, para que eso salga bien y sobre todo para continuar haciendo cosas, cambiando la realidad, cambiando el mundo y en definitiva aportando valor a los demás y también mejorando uno mismo en lo que hace, en lo que desarrolla, en lo que realiza. Y eso, diríamos, se consigue especialmente con una actitud apasionada, sin ninguna duda. Por otra parte, también él conocía muy bien lo que es el azar en la vida, la suerte, el destino, lo contingente de la propia existencia, y tiene una frase también pues muy clarificadora que dice: lo que anticipamos rara vez ocurre, pero lo que menos esperamos generalmente sucede. En efecto, porque el mundo, la vida, da muchísimas vueltas, infinidad de cambios se producen a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, de las horas, de los meses, de los años, y cosas que parece que van a suceder no suceden y otras que creíamos que no iban a suceder sí ocurren, lo cual indica un poco la fragilidad de la vida y también las transformaciones que sufrimos o que desarrollamos a través de la propia existencia. Esto se puede interpretar más bien de forma positiva que negativa, pero en cualquier caso es lo que sucede. Por otra parte, él también tiene pues una frase relativamente corta, diríamos muy coherente acerca de la justicia, que dice: la justicia es la verdad en acción, porque en efecto ser justo pues es algo propio de la verdad, de la aplicación de lo verdadero. En definitiva, los jueces aplican las leyes, juzgan las situaciones de acuerdo con, pues, diríamos, las pruebas de las que disponen, la información de la que disponen, los testigos, etcétera, y sobre todo cumpliendo las leyes que buscan el interés general, el bien común de todos, sin excepciones. Y por lo tanto los derechos tienen que ser respetados y eso también supone poner la verdad en acción, incuestionablemente. En cuanto pues al éxito, para él, para Disraeli, es evidente que el éxito es el hijo de la audacia. En efecto, cuanto más empeño, más fuerza, más intensidad pongamos en lo que hacemos, nos atrevamos a hacer más cosas y mejores cosas, pues más éxitos, más resultados tendremos en lo que hacemos. Y eso supone también perseverancia, tenacidad, en definitiva también atreverse a hacer más cantidad de cosas, mejores cosas, más diversidad de acciones para conseguir también más diversidad de resultados, etc. Por lo tanto, la audacia es un valor también ético, podríamos decir incluso importante.
Por otra parte, también él era consciente de que la educación era algo clave para la gente de su tiempo, para el siglo XIX y también posteriormente para cualquier país, no solamente en el presente sino también en el futuro. Y por eso dice lo siguiente de Disraeli: el destino de este país, se refiere al Reino Unido, depende de la educación de su gente. En efecto, a mayor educación, más formación, mejor formación, pues una, diríamos, ciudadanía más preparada, mejor formada, que viviría de una manera mejor, y la sociedad pues también estaría mejor, claramente. Por lo tanto, es un valor prioritario el de la educación. Realmente también él consideraba que en política nada es despreciable, porque todo tiene su repercusión, su importancia, su significado en los asuntos políticos. Él fue un extraordinario político, un extraordinario pensador político también, y eso se nota en que era pues una persona también muy minuciosa, muy analítica, y que observaba también la propia realidad social de su tiempo y, por supuesto, intentaba buscar soluciones reales y efectivas a los problemas sociales y políticos con los que él tuvo que luchar continuamente. Por otra parte, pues en otra frase que quiero comentar de Disraeli dice este político: la desesperación es a veces un inspirador tan poderoso como el genio. Efectivamente, porque en la desesperación la persona saca lo mejor de sí mismo de una manera pues increíble a veces, y eso es algo muy parecido a lo que hacen los genios también. Eso es algo que a mi juicio es indiscutible. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.